La Virgen, que el hacendado marcó 2 veces, no fue solo una talla, fue promesa y herida, espejo y testigo. En la penumbra de la capilla de la hacienda, donde la cera goteaba como pequeñas confesiones, alguien llegó a creer que poseer una imagen podía silenciar una vida. Pero las marcas, como las canciones antiguas, vuelven siempre para ser cantadas. Quédate hasta el final de la historia, suscríbete y cuéntanos desde qué país nos lees. Si te conmueve la historia, deja un comentario y comparte tu voz. Ahora escucha. La hacienda Velarde se doblaba sobre las tierras como un mastodonte dormido. Casas de teja, patios empedrados que olían a estiércol y caña y un trapiche que mordía el día con su ruido constante. Entre los surcos la humedad pegajosa del golfo hacía reverdecer la piel y los susurros, y al llegar la tarde, los trabajadores regresaban al barracón con el sudor en la nuca y la luz en los ojos. Don Rodrigo Salcedo gobernaba aquello con la costumbre de quien posee una jurisdicción. Sus órdenes eran ley, sus silencios sentencia. En la sala alta colgaban retratos de antepasados y junto al reloj de pared una pequeña virgen de madera, barnizada y de mirada dulce, sostenía un rosario que parecía haber escuchado demasiadas súplicas. Casimira conocía cada rincón de la hacienda como quien conoce su propio cuerpo. Mulata de piel color barro húmedo y ojos que, según decían los viejos, recordaban la claridad del agua en la desembocadura, ella caminaba entre la caña con la seguridad de quien ha aprendido a leer los recodos del terreno y las intenciones de las manos ajenas. Era joven, pero de una quietud que asusta. No es la llama que salta, sino la que consume despacio. Trabajaba en la cocina y atendía a las criadas. Cosía, preparaba hierbas con Jacinta y guardaba la literatura prohibida que le habían dejado como reliquia clandestina unas pocas hojas donde se leía de otras músicas y otras palabras. La primera marca vino en un atardecer de junio, cuando el aire era pesado y las moscas se pegaban a los tajos de la carne. Don Rodrigo, con la costumbre de los señores que confunden deseo con derecho, la llamó a la sala del dueño. La brevísima vida de ese cuarto quedó reducida a lo que se contó después en miradas. Una puerta cerrada, pasos que se acercaban, el golpe de una resolución que no era suya. No narraré la violencia en detalles que la profanen. Bastará decir que Casimira fue despojada de su voluntad y que después llevó sobre el hombro izquierdo un bautismo de fuego que la marcó como propiedad. Los sirvientes lo vieron, algunos fingieron no ver. Don Ambrosio, el capellán de la casa, a quien convenía más el silencio que la verdad, ahogó su conciencia en oraciones mecánicas. La marca no fue solo señal en la carne, fue una palabra pronunciada en voz baja por el hacendado, un «esto es tu lugar» que resonó como decreto. Desde entonces, cuando Casimira pasaba por la capilla y sus dedos rozaban el rosario de la Virgen, sintió que esa mirada de madera la observaba con complicidad y con acusación. La fe, que había sido consuelo, se volvió ruta de pensamiento. ¿Cómo era posible que lo sagrado callara frente a lo injusto? Jacinta fue su refugio. Nódulo de humanidad endurecida por años de trabajo, Jacinta había visto cosas que ni siquiera las eructantes risas de la cocina conseguían enterrar. Con manos ásperas enseñó a Casimira a mezclar hojas para detener el vapor de una fiebre, a preparar ungüentos que suavizaban el dolor. Más tarde enseñaría otras prácticas: cómo ocultar, cómo fingir, cómo dar apariencia de sumisión cuando una mente cuece otro plan. Entre ellas se tejió una fraternidad silenciosa, hecha de ingredientes y cuentos que solo ellas comprendían. Don Rodrigo no se contentó con la posesión. En una noche de vino y decisiones violentas, en un gesto que mezclaba superstición y devoción retorcida, llevó a la capilla a la Virgen pequeña y, con una navaja que no dejaba lugar a dudas, le dejó una cicatriz en el costado. Fue un acto de desposesión y de vanidad, marcar la imagen que veneraban los suyos como si pudiera afirmarse contra el rumor del tiempo.
La primera marca en la carne, la segunda en lo sagrado, dos señales que proclamaban poder. La talla quedó con una línea negra que nunca más se ocultó bajo la cera. En la hacienda se habló en susurros. Doña Beatriz, hija mayor del patrón, tenía la cabeza llena de cuentas y la mirada calculadora. Protegía los intereses de la casa como quien administra el tesoro de la familia, más atraída por la estabilidad que por la sangre de las injusticias. Doña Catalina, la menor, era otra cosa. Ojos suaves, inclinación a la compasión, un rosario siempre entre los dedos que la hacía parecida a las imágenes que rezaban en la capilla. Catalina fue la primera en mostrar una duda que después sería clave. Observó a Casimira con una mezcla de lástima y curiosidad y, en una tarde de lluvia, le dejó caer una palabra amable que Casimira guardó como quien guarda leña para la noche. Entre los sirvientes, los rumores crecieron hasta tomar forma de estrategia. Aurelio, un mozo de confianza, dejó caer una noche en la cocina que don Rodrigo había empezado a beber con más frecuencia y que, en sus salidas al pueblo, había hablado con hombres del puerto sobre destinos lejanos. Nadie quiso imaginar que el patrón pudiera ser herido por su propia impunidad y, sin embargo, la semilla de la humillación germinaba. El lugar donde Casimira concibió su venganza no fue la rabia desnuda, sino la paciencia de la que aprende a medir tiempo y oportunidad. No deseaba la destrucción sin causa, quería una reforma moral que fuera visible para todos, una corrección que reclamara el honor arrebatado. Don Rodrigo no se contentó con la posesión. En una noche de vino y decisiones violentas, en un gesto que mezclaba superstición y devoción retorcida, llevó a la capilla a la Virgen pequeña y, con una navaja que no dejaba lugar a dudas, le dejó una cicatriz en el costado. Fue un acto de desposesión y de vanidad, marcar la imagen que veneraban los suyos, como si pudiera afirmarse contra el rumor del tiempo. La primera marca en la carne, la segunda en lo sagrado, dos señales que proclamaban poder. La talla quedó con una línea negra que nunca más se ocultó bajo la cera. En la hacienda se habló en susurros. Doña Beatriz, hija mayor del patrón, tenía la cabeza llena de cuentas y la mirada calculadora. Protegía los intereses de la casa como quien administra el tesoro de la familia, más atraída por la estabilidad que por la sangre de las injusticias. Doña Catalina, la menor, era otra cosa. Ojos suaves, inclinación a la compasión, un rosario siempre entre los dedos que la hacía parecida a las imágenes que rezaban en la capilla. Catalina fue la primera en mostrar una duda que después sería clave. Observó a Casimira con una mezcla de lástima y curiosidad y, en una tarde de lluvia, le dejó caer una palabra amable que Casimira guardó como quien guarda leña para la noche. Entre los sirvientes, los rumores crecieron hasta tomar forma de estrategia. Aurelio, un mozo de confianza, dejó caer una noche en la cocina que don Rodrigo había empezado a beber con más frecuencia y que, en sus salidas al pueblo, había hablado con hombres del puerto. Nadie quiso imaginar que el patrón pudiera ser herido por su propia impunidad y, sin embargo, la semilla de la humillación germinaba. El lugar donde Casimira concibió su venganza no fue la rabia desnuda, sino la paciencia de la que aprende a medir tiempo y oportunidad. No deseaba la destrucción sin causa, quería una reforma moral que fuera visible para todos, una corrección que reclamara el honor arrebatado. Si don Rodrigo había marcado la carne y lo sagrado, ella pondría su verdad en el centro de la casa, allí donde la mirada de la comunidad pesa más, en la capilla, con la Virgen y con quienes creían en la reparación. Durante semanas, mientras el trapiche no cesaba y un calor febril pegaba a las paredes, Casimira trabajó en silencio. Con la ayuda de Jacinta, tejió un plan que dependía de gestos mínimos. Un gesto de confianza de Catalina, el descuido del capellán, un sermón de Fray Cristóbal que moviera a la gente a mirar, y sobre todo, la presencia de la criatura que llevaba en su vientre, cuyo nacimiento sería el vértice de su venganza.
No buscó la muerte del hombre con manos sanguinarias, buscó la desintegración de su prestigio, la verdad, tal como una marea que devuelve a la orilla lo que fue hundido. Fray Cristóbal no era ignorante de las tensiones. Llegó a la hacienda en calidad de predicador itinerante, con hábitos remendados y una voz que no temblaba. No ofrecía consuelo simple, traía palabras que incomodaban. En el sermón dominical, sus frases eran cuchillos envueltos en seda. Habló de la dignidad humana, de la responsabilidad de los poderosos, de cómo la justicia divina no siempre espera a los tribunales. No lanzó condenas directas, sin embargo, en la penumbra de la capilla, cada oyente supo a quién podía aplicarse el reproche. Don Ambrosio palideció en su silla y don Rodrigo apretó los puños hasta que las venas sobresalieron. El fraile, sin saberlo, plantó un espejo. Casimira atendió el parto en la madrugada, cuando la lluvia golpeaba las tejas y el olor a tierra mojada llenaba la cocina. No hubo alharacas ni palabras grandilocuentes. La criatura nació con llanto pequeño y ojos que parecían contener la marejada del golfo. Esperanza la llamaron, porque la palabra necesitaba probarse en los labios del mundo. La primera vez que don Rodrigo vio al niño fue en secreto, creyéndose dueño incluso del gesto de asombrarse. En la placenta de aquel encuentro estaba la semilla final del plan. El acto central fue concebido para la hora de la misa mayor, cuando la casa se reunía y las miradas se multiplicaban. Catalina, con su natural inclinación a la piedad, sería la conductora. Don Rodrigo, seguro de sí, no sospechó la trampa. Su orgullo le hizo olvidar los detalles prácticos que orgullecían a un hombre de su casta. Don Ambrosio, complaciente, fue fácilmente persuadido a permitir la presentación de la criatura ante la Virgen, prometiendo como excusa la piedad familiar. Casimira preparó la pieza que sería el pivote de la revelación, una pequeña talla de la Virgen, idéntica a la que pendía en la sala alta, pero con un detalle añadido. Con manos que habían aprendido a suturar heridas y a tallar en secreto, dibujó en la madera una línea que replicaba la cicatriz que don Rodrigo había dejado, no para herir la imagen, sino para exponer la correspondencia entre sus actos y la profanación de lo sagrado. Fray Cristóbal no era ignorante de las tensiones. Llegó a la hacienda en calidad de predicador itinerante, con hábitos remendados y una voz que no temblaba. No ofrecía consuelo simple, traía palabras que incomodaban. En el sermón dominical, sus frases eran cuchillos envueltos en seda. Habló de la dignidad humana, de la responsabilidad de los poderosos, de cómo la justicia divina no siempre espera a los tribunales. No lanzó condenas directas, sin embargo, en la penumbra de la capilla, cada oyente supo a quién podía aplicarse el reproche. Don Ambrosio palideció en su silla y don Rodrigo apretó los puños hasta que las venas sobresalieron. El fraile, sin saberlo, plantó un espejo en la casa. Casimira atendió el parto en la madrugada, cuando la lluvia golpeaba las tejas y el olor a tierra mojada llenaba la cocina. No hubo alharacas ni palabras grandilocuentes. La criatura nació con llanto pequeño y ojos que parecían contener la marejada del golfo. Esperanza la llamaron, porque la palabra necesitaba probarse en los labios del mundo. La primera vez que don Rodrigo vio al niño fue en secreto, creyéndose dueño incluso del gesto de asombrarse. En la placenta de aquel encuentro estaba la semilla final del plan. El acto central fue concebido para la hora de la misa mayor, cuando la casa se reunía y las miradas se multiplicaban. Catalina, con su natural inclinación a la piedad, sería la conductora.
Don Rodrigo, seguro de sí, no sospechó la trampa. Su orgullo le hizo olvidar los detalles prácticos que orgullecían a un hombre de su casta. Don Ambrosio, complaciente, fue fácilmente persuadido a permitir la presentación de la criatura ante la Virgen, prometiendo como excusa la piedad familiar. Casimira preparó la pieza que sería el pivote de la revelación, una pequeña talla de la Virgen, idéntica a la que pendía en la sala alta, pero con un detalle añadido. Con manos que habían aprendido a suturar heridas y a tallar en secreto, dibujó en la madera una línea que replicaba la cicatriz que don Rodrigo había dejado, no para herir la imagen, sino para exponer la correspondencia entre sus actos y la profanación de lo sagrado. En el interior del hueco de la talla ocultó una hoja con la estrecha verdad, un relato de la noche de su desgracia, firmado con nombres y fechas que podían señalar la responsabilidad. No buscaba un tribunal oficial, su juicio sería otro, más certero, la conciencia pública. La tarde de la misa llegó con el cielo limpio. La capilla olía a incienso y a pan, los sirvientes estaban de pie, las trabajadoras en los bancos y la familia alta ocupaba sus lugares habituales. Fray Cristóbal pronunció palabras que parecieron preparar el terreno. La verdad, cuando se llama, exige ser escuchada, dijo, y nadie supo si hablaba de ley divina o de la tierra misma. Catalina, pálida pero resuelta, sostuvo a Esperanza en los brazos y avanzó hacia el altar. Casimira permaneció entre la sombra, viendo la escena con ojos que no temblaban. Al presentar la talla, Catalina tropezó. Fue un golpe menor, pero suficiente para que la Virgen Nueva cayera y revelara la hoja escondida. Un murmullo recorrió la iglesia, como olas encharcando un vasallo. La palabra escrita cayó al suelo. Don Rodrigo la recogió, seguro de que sería un papel sin peso, y al abrirlo, su nombre apareció como una roca en el río. La noche, la fecha, la certeza. No hubo necesidad de gritos, la sala se llenó de una pesadez que derribaba las justificaciones. El patrón se quedó sin palabras en un primer instante, como si la casa misma le negara la voz. Su rostro, acostumbrado a dirigir, palideció ante la exposición de su marca doble, la de la carne y la de la imagen. En la húmeda mirada de la congregación se percibió la comprensión de aquello que no habían querido ver. Doña Beatriz, que había calculado siempre, retrocedió en su asiento, midiendo las pérdidas. Don Ambrosio buscó un argumento teológico para eludir la verdad, mientras que Fray Cristóbal se mantuvo inmóvil, su boca apretada, su mirada, sin embargo, atenta a la caída del orgullo. Casimira salió entonces de la penumbra, no gritó, no exigió venganza, se acercó al centro, sostuvo a Esperanza contra el pecho y con voz firme dijo lo que debía decir, no para destruir, sino para que el mundo conociera. Narró con palabras medidas la noche en que su cuerpo fue tomado, la marca que quedó en su piel y la profanación que había sufrido la talla. Habló de la complicidad de quienes habían preferido el silencio y del consuelo que encontró en Jacinta y en sus propias manos. No pidió castigo material, preguntó por la reparación del honor y por la verdad pública. La respuesta de la casa fue un vaho de incredulidad y vergüenza. Las miradas que antes se volvían dóciles ante don Rodrigo, ahora lo desnudaban con frialdad. Las cuentas que doña Beatriz había cuidado comenzaron a tambalearse, no por un cálculo económico, sino por la pérdida de la autoridad moral que sustentaba aquel orden. Don Rodrigo, enfrentado a su propia fechoría exhibida, perdió la compostura. La cólera, que hasta entonces había sido instrumento de control, se convirtió en su propia cárcel. Lo que siguió fue una secuencia breve y brutal en la que el cuerpo de don Rodrigo pareció sucumbir a la profundidad de la humillación. Sudor, manos temblorosas, palabras atropelladas que no encontraban excusas. Al poco, sin dramatismos exteriores, el hombre cayó enfermo. No fue un castigo milagroso, fue el peso de la infamia, de ver lo que había hecho reflejado sin piedad en ojos que antes lo adoraban.
En la noche que siguió a la misa, la hacienda vibró de rumores. Algunos hablaban de enfermedad, otros de desesperación. Lo cierto es que don Rodrigo ya no podía sostenerse en su trono. La transformación de la casa no fue inmediata ni completa. La muerte o la ruina de un hombre no borra las cadenas que sostienen un sistema. Sin embargo, la desarticulación de su figura central dejó espacio. Doña Beatriz tomó el mando con frío cálculo, intentando recomponer el orden. Doña Catalina, con lágrimas, pidió clemencia para Casimira. Jacinta y Casimira buscaron la manera de negociar la libertad que ahora parecía posible: documentos, pequeños sobornos, la venta de bienes menores. No fue una liberación legal sin precio, pero sí un paso hacia fuera de la sombra. Antes de partir, Casimira hizo algo que selló la parábola de su resistencia. A la Virgen marcada, que había sido profanada por don Rodrigo, la llevó a la puerta de la hacienda ante todos los trabajadores y la dejó allí, colocada sobre un cajón con las manos abiertas. No la mostró como trofeo, sino como recordatorio. La madera con su cicatriz y la hoja que relataba la verdad quedaban a la vista para cualquiera que pasara. No buscó venganza violenta, su castigo fue más hondo: devolverle al hacendado la sensación de que su acción había sido pública y conocida, que su marca no lograría silenciar la voz de la herida. Casimira y Esperanza partieron hacia el puerto. La ciudad ofrecía anonimato y trabajo áspero. Casimira consiguió labores humildes en un taller de costura y con prudencia logró tramitar, con ayuda de algunos aliados inesperados, la libertad formal que le permitiera levantar la cabeza sin el látigo del dueño. No todo se resolvió en el ruido de un escándalo. Hubo noches en las que la memoria la visitaba y el llanto parecía abrir una herida nueva. Pero en esas mismas noches, cuando colocaba a Esperanza en la cuna y veía sus ojos verdes, ese rasgo que muchos atribuían a la mezcla de sangre y mar, sintió que la venganza verdadera había sido cumplida. La vida continuaba y con ella la posibilidad de contar la historia. Años después, al volver a ver la hacienda desde la distancia en un breve viaje, Casimira supo que lo que había dejado atrás ya no era exactamente la misma tierra. Doña Beatriz había intentado recomponer la autoridad, pero sin el legado del silencio se le hacía difícil sostener la postumbre. La memoria de la Virgen marcada circulaba entre los trabajadores como un canto. Esperanza, ya niña, aprendió a leer las pequeñas letras que su madre le enseñaba en las tardes de costura, palabras que hablaban de dignidad y nombres que no debía olvidar. La marca que don Rodrigo creyó imponer quedó invertida. Las dos cicatrices, la de la carne y la de la talla, se convirtieron en prueba. La Virgen, que había sido marcada 2 veces por el hacendado, se transformó en su mayor castigo, no por una intervención sobrenatural, sino porque la exposición pública de su deluto quebró la red de silencio que lo sostenía. La justicia que vino no fue perfecta. Hubo pérdidas, noches en vela, silencios que no se pueden reparar. Pero hubo también memoria, transmisión y la certeza de que la supervivencia es a veces la forma más profunda de justicia. Casimira enseñó a Esperanza a mirar el mundo con los ojos abiertos. Le contó la historia con cuidado, sin dramatismos, dejando que la niña aprendiera la lección del coraje y de la verdad. En el taller, entre hilos y aromas de pegamento y lino, ellas construyeron su propia liturgia, no de imágenes de madera, sino de relatos que no se borran. Y cuando alguien en la ciudad preguntaba por la leyenda de la Virgen marcada, Esperanza respondía con la calma de quien lleva en la sangre la genealogía de una resistencia. Mi madre me enseñó que nadie puede comprar la dignidad. La hacienda continuó, como casi todo en el mundo, con su marcha. Pero el rumor de la marca se fue extendiendo. La gente recordaba que las tallas y las palabras pueden ser heridos y que esas heridas, al hacerse públicas, se vuelven parte del tejido social.
Casimira vivió lo suficiente para ver a su hija crecer y aprender a decir los nombres de quienes habían ayudado y de quienes habían callado. No celebró la destrucción de nadie, celebró, con la gravedad de quien ha pagado un precio, la restauración de algo que nunca debería haberse perdido, el derecho a contar la propia historia. En el silencio que queda al final de tantas vidas, donde se pesa lo que se hizo y lo que se dejó de hacer, la talla de la Virgen, con su cicatriz doble, quedó como un signo. No para ser venerada sin memoria, sino para recordar que las marcas que se imprimen sobre cuerpos y sobre lo sagrado vuelven, a voces, con la templanza de la verdad, para devolver al mundo un poco de aquello que fue arrebatado. Casimira, en su exilio voluntario en la ciudad donde cabía en su pecho un mapa de sufrimientos y resistencias, comprendió que la verdadera victoria no fue destruir a don Rodrigo, sino dar a su hija un nombre que la hiciera libre y una historia que nadie pudiera robar. La lluvia cesó. En la costa, el mar susurraba historias de viajes y despedidas. Casimira tomó la mano de Esperanza y juntas caminaron hacia el taller, hacia la vida que habían elegido. No sin cicatrices, pero con la certeza de que la memoria, transmitida, es la forma más certera de justicia. El taller era un cuarto bajo en el que la luz se esforzaba por entrar por una ventana enrejada. Allí, entre rollos de lino y cajas de botones, el tiempo tenía otro ritmo. Las agujas marcaban una paciencia que no corría hacia la venganza, sino hacia la constancia. Casimira cosía con manos que habían aprendido a mendigar el mundo y a remendarlo. Esperanza, a su lado, recortaba papeles, doblaba telas pequeñas, probaba puntadas con la concentración de quien aprende una lengua nueva. Las mañanas eran de trabajo y de mercado, las tardes de enseñanza. Casimira había convertido la rutina en escuela. A la hora del té, cuando el taller olía a té fuerte y a engrudo de cola, ella mostraba letras a su hija sobre retales. No eran lecciones hechas para la gloria, sino para que el mundo se volviera comprobable. Esto es un nombre, decía, dibujando con un hilo sobre un trozo de lona. Estas son las manos que ayudaron, estos los que cerraron los ojos. Esperanza memorizaba las formas con una devoción casi litúrgica. Aprendió a leer no solo palabras, sino rostros. Asociaba letras a voces que alguna vez habían tenido miedo y habían elegido la verdad. Alrededor del taller se fue formando un pequeño coro de mujeres. Llegaban con telas, pedían arreglos y se quedaban para escuchar. Doña Aurelia, una costurera vieja y de pocas palabras, contó la primera vez que había visto la talla marcada en la hacienda. Su voz iba y venía como el oleaje, y en su relato había una furia contenida que mucho había ayudado a sostener la exposición de los hechos. Marta, que había trabajado en la cocina del caserío, aprendió a leer con Esperanza y recitaba, ya con orgullo, los nombres de quienes se habían atrevido a hablar. La tarde del taller se convirtió en lugar de memoria compartida. Se tejían puntadas y relatos a la vez, hasta que no quedaba duda de que la costura y la historia eran la misma labor. La leyenda de la Virgen marcada creció en esas bocas y en esas manos. No fue un culto, fue una constelación de testimonios. Algunos, al pasar por la plaza, la señalaban con un gesto de reconocimiento. Otros, con más prudencia, todavía murmuraban, como si el secreto pudiera romperse en pedazos si se pronunciaba entero. Los forasteros, que llegaban a la ciudad por la costa, traían historias de su propia dureza. Algunos se quedaban, atraídos por la claridad con que Casimira relataba las cosas. Ella no buscaba convertir a nadie, pero enseñaba una verdad simple, que las heridas, en tanto se nombran, pierden parte de su poder. Con los años, Esperanza se volvió una joven que miraba con la calma de quien ha escuchado demasiadas voces distintas. Sus ojos verdes, esa herencia de mar que su madre llamaba con ternura los ojos de la costa, se hicieron su emblema.
La gente decía que había en su mirada una mezcla de firmeza y de inocencia pasada por la experiencia. Cuando hablaba en la plaza, lo hacía sin grandilocuencias, nombraba hechos, recitaba fechas, contaba quién había ayudado. A veces, al final de su relato, inclinaba la cabeza y agradecía a los que ya no podían oír. Su voz tenía la modestia de quien sabe que la justicia es un trabajo colectivo y que la memoria es su instrumento más persistente. Don Rodrigo envejeció como envejecen los hombres que han confiado su autoridad en el miedo, con la rotura lenta de la estructura que lo sustentaba. No vimos una caída súbita, hubo sí noches de humillación pública, comerciantes que cerraron sus puertas ante él, trabajadores que dejaron de responder a su llamado. La señora que antaño repasaba el altar con mano segura ya no tenía la misma obediencia. Los que la rodeaban hablaban, a veces, desde la sombra, de sus propias culpas. Doña Beatriz intentó mantener el control con órdenes y comparsas, pero la costura de la comunidad había cambiado. Eso no borró todas las cadenas, quedaron deudas, rencores y pequeños actos de venganza soterrada. La justicia que se instauró fue, por tanto, una red imperfecta que sostuvo tanto la reparación como la necesidad de seguir construyendo. Una vez, al cumplirse el aniversario de aquel acto que había avivado la ruptura, la ciudad decidió hacer algo que nadie había osado proponer antes: una procesión civil, una marcha de memoria. No era una celebración religiosa exactamente, era una conmemoración pública, con flores, con canciones antiguas y con palabras leídas en voz alta. La talla de la Virgen marcada fue traída desde la hacienda por manos que ya no botaban miedo, sino obligación moral. La llevaron trabajando juntos antiguos peones, costureras, maestros y muchachas. Casimira no apareció entre los portadores. A su lado, Esperanza caminó con la estatua y con la lista en la mano, un rollo de papel donde figuraban, uno por uno, los nombres de los que habían dicho la verdad y los de quienes se habían negado. Cuando pronunció aquellos nombres no hubo griterío ni aplauso desmedido, hubo, en su lugar, el silencio de quien enfrenta un pasado que no puede disimularse. La procesión se detuvo frente a la iglesia de la ciudad, donde la plaza ofrecía su piedra gastada. Fue allí cuando una mujer, una figura inesperada, parte de la misma familia de la hacienda, dio un paso adelante y habló. Habló sin vueltas, con la voz quebrada y sin lágrimas fingidas. Confesó cosas que muchos ya sospechaban. Su intervención fue breve, pero cambió la percepción de la audiencia. No se trataba solo de un relato femenino contra un hombre poderoso. Se trataba de un entramado de responsabilidades que la comunidad compartía. Esa tarde, la Virgen marcada quedó expuesta como evidencia y como advertencia. Una imagen de madera, sí, pero también un espejo donde la ciudad debía mirarse. Casimira vio la escena desde la ventana del taller. No salió a la plaza porque sus piernas ya no eran deambulares constantes. Su resistencia, cierta vez, se había vuelto reposo. Sin embargo, la emoción la invadió hasta el tuétano. No era triunfo lo que sintió, sino algo más parecido al alivio. Sintió además una pérdida que no se diluía con la justicia, la ausencia de tiempo que no volvería, las noches de lluvia en la hacienda que nadie podía restituir. Aún así, supo en el silencio de su cuarto que había hecho lo que le correspondía. Había dado a su hija un nombre, había enseñado a leer los nombres. Era suficiente para seguir. La vida cotidiana siguió su curso con la testarudez de lo corriente. El taller abrió sus puertas a quienes buscaban aprender a coser y a quienes querían escuchar historias sin que se les intimidara con juicio. Hubo conflictos menores, clientes que exigían precios menores, dueños de casa que renegaban de pagar a las empleadas. En esas pequeñas batallas, la comunidad fue aprendiendo a ser franca. Muchas de las mujeres aprendieron a cobrar lo justo por su trabajo. Algunos hombres, descubriendo que no era uno el que cargaba con el mundo, se sumaron como ayudantes. No todo cambió de golpe, pero hubo una continuidad que poco a poco fue configurando otra forma de convivencia.
Esperanza se casó con un marinero llamado Julián que regresaba de largas jornadas con bolsas de historias y redes rotas. Julián no fue un héroe radiante, era un hombre con manos ásperas y un corazón que había aprendido a no imponerse. Juntos tuvieron un hijo, al que llamaron Mateo, en honor a un maestro que en su tiempo había ayudado a Esperanza a reconocer las letras. Casimira, que se convirtió en abuela, encontró en el niño una nueva manera de seguir enseñando. Le bordó una pequeña cruz en una toalla y le contó, como si fuera una leyenda secundaria, cómo la costura puede ser un gesto de reparación. El taller, con los años, se convirtió en algo parecido a una casa de paso. Allí se hablaba de odios que eran demasiado antiguos, de amores que se renovaban, de deudas que a veces no se saldaban. Algunos de aquellos relatos terminaban en reconciliaciones pequeñas. Una mujer que había vivido callando por años decidió al fin pedir perdón a la amiga a la que había dejado sola en la noche de su desgracia. Otro hombre devolvió, con vergüenza, una promesa incumplida. No hubo grandes ceremonias para estos actos, solo miradas que se encontraban y manos que se estrechaban. La comunidad fue, poco a poco, aprendiendo a nombrar sus sombras y a ponerles un nombre para que dejaran de gobernarla. Una mañana llegó al taller una carta sellada con cera oscura. Esos sobres, en una ciudad costera donde el rumor viajaba por la garganta de la gente, todavía tenían el valor de las noticias que no se podían callar. La misiva no estaba dirigida a Casimira, sino a Esperanza. Al abrirla, ellas supieron primero por la caligrafía que procedía de la hacienda, una letra clásica, cuidada, de quien aún conserva el gesto de la alta casa. El contenido era breve. Avisaba de un cambio en la propiedad. La hacienda, había que informar, pasaría a un nuevo dueño. Don Rodrigo, por razones de salud y por la fragilidad de su linaje, había dispuesto vender parte de sus tierras y retirarse de la vida pública. Había en la carta un ofrecimiento inesperado. El nuevo propietario quería, si era posible, restaurar algunas relaciones rotas y pedía hablar en persona con quienes estuvieran dispuestos a hacerlo. La noticia cayó en el taller como una piedra lanzada al agua. Las ondas se expandieron y la gente se asomó a discutir si aquella era una trampa, una maniobra para lavar culpas, una estrategia de pacificación o una sincera voluntad de sanar. Casimira tomó la carta, la arrugó un poco entre los dedos y la volvió a desplegar. En su rostro, las marcas de las noches en vela y las risas contenidas se entretejían con una seguridad paciente. No buscaba venganza, tampoco pretendía una reconstrucción fácil del pasado. Lo que más le importaba, como había repetido tantas veces, era que la verdad siguiera siendo nombrada y que los nombres de los que habían sufrido no se perdieran. Esperanza miró a su madre con una mezcla de cautela y expectativa. Había crecido con la idea de que el pasado no se negocia, pero también sabía que la vida ofrecía puertas inesperadas. ¿Quieres ir?, le preguntó a Casimira, con la voz que ya no era la de una niña. Casimira pensó en la hacienda, en las tablas viejas del comedor, en la voz de doña Beatriz, en el ruido de las botas en la galería, y recordó el olor a tierra que un día fue su cárcel. Miró a su hija y a su nieto, que jugaba en el umbral con un carrete de hilo, y supo que si iba, no lo haría para ajustar viejas cuentas. Iba, si iba, para escuchar, para dar testimonio y para comprobar si el acto público del nuevo propietario significaba algo más que palabras. Si voy, dijo al fin, será para que se vea que no fuimos fantasmas, Esperanza. Iremos a decir, en voz alta, lo que ya dijimos en secreto, no para destruir, sino para que no vuelva a hacerse. Si van a cambiar algo, que lo cambien con los ojos abiertos. Esa noche hubo una asamblea en el taller.
Las mujeres se sentaron en bancos, los hombres que habían venido a ayudar se quedaron en pie junto a la puerta, y en el centro se habló de condiciones. No ir sin garantías, no acudir a una invitación que pretendiera convertir la memoria en objeto de caridad. Hablaron de la necesidad de que la comunidad tuviera voz en cualquier proceso de reparación, y hablaron también de la posibilidad de que la Virgen marcada fuera trasladada de la hacienda a un lugar público, donde quedara expuesta no como objeto de culto fácil, sino como memoria compartida. La decisión fue tomada por consenso. Esperanza y 2 representantes del taller irían a la hacienda para conversar con el nuevo dueño. No irían en busca de premios ni de humillaciones, sino de claridad. Casimira, por su parte, se mantuvo en la ciudad. Su participación sería la de quien da testimonio desde la distancia y, si fuera necesario, la de quien levanta la voz en la plaza. El viaje hacia la hacienda fue sobrio. El camino de tierra, marcado por las lluvias recientes, olía a hierba mojada. Cuando apareció la casa en la distancia, con sus tejados gastados y sus galerías largas como brazos, el recuerdo volvió intacto. La liturgia del miedo, las voces bajas, la forma en que la autoridad se pronunciaba como una costumbre natural. El nuevo propietario, un comerciante de la villa vecina con traje sencillo y manos de labrador, los recibió con una mezcla de respeto y nerviosa transparencia. Dijo que venía con la intención de ordenar papeles, de pagar deudas y de poner en marcha un proyecto para que la hacienda dejara de ser un lugar de sometimiento. Esperanza habló primero. No lo hizo con agresión. Contó la historia tal como la había aprendido, sin adjetivos fáciles, con precisión, con nombres. Dijo lo que muchos sabían, que en esa casa había habido crueldades que afectaron a cuerpos y a memorias, que la marca en la Virgen era señal de un abuso que no debía ser olvidado. Pidió que si la hacienda iba a seguir existiendo, lo hiciera incorporando la verdad en su identidad. Propuso, sin teatralidad, que la Virgen marcada quedara en un espacio accesible y que se reconociera públicamente el daño hecho. El comerciante escuchó. Su rostro se endureció y se ablandó por momentos. Dijo que no pretendía lavar culpas con gestos, ofreció en cambio una reparación concreta, liberar a los trabajadores que aún estaban atados a contratos injustos, pagar las deudas que pendían sobre familias enteras y financiar la restauración de la escuela del pueblo. Habló con números precisos y con palabras que buscaban una solución práctica. Acordaron que una comisión vecinal supervisaría las medidas. No era la absolución que algunos esperaban, pero sí un primer paso estructurado. Mientras se firmaban acuerdos en la vieja mesa del despacho, una mujer de la hacienda, que había sido cocinera años atrás y a la que Esperanza había enseñado a leer, entró en el cuarto con la talla envuelta en una manta. La Virgen marcada, que había permanecido en penumbras y silencio, fue destapada. Verla de cerca produjo en todas las personas un efecto que nadie había anticipado. La madera, curtida por el tiempo, conservaba las huellas del corte. La doble cicatriz, que antes era señal de vergüenza, mostró ahora su otra cara, la de evidencia y la de recuerdo. Nadie pronunció una palabra inmediata. Fue Julián quien, con gesto simple, colocó la imagen en una mesa cercana y la dejó así, sin altivez, sin reverencia forzada. Aquella noche, al volver por el mismo camino de polvo, Esperanza no hablaba demasiado. Tenía el rostro sereno, pero una concentración profunda en los ojos. Casimira la esperaba en la puerta del taller con una luz que no era la de la victoria, sino de la vigilancia. «Dijiste la verdad», le dijo al verla. Esperanza respiró hondo y dejó que la frase se asentara. Sabía que lo hecho no cerraba el pasado, pero que abría un camino para que nadie más aprendiera el lenguaje del silencio como forma de poder. En los días siguientes, el cambio se mostró en gestos administrativos y en la disputa cotidiana por los términos de la reparación. Se necesitaría tiempo para comprobar si las promesas se sostendrían.
Pero la ciudad notó, por primera vez en largo tiempo, que la posibilidad de que una acción colectiva modificara el destino de una casa era real. La Virgen marcada dejó de ser únicamente una leyenda de maltrato. Empezó a ser un instrumento de memoria pública, un lugar donde la comunidad se reconocía. Y en la quietud del taller, Casimira cosió una pequeña bolsa de tela en la que guardó, como siempre había hecho, un pedazo de papel con los nombres de los suyos. Allí, entre retazos, dejó también una nota para la siguiente generación: no calles, enseña. La historia no terminaba con las firmas en la mesa ni con la talla colocada frente a la casa. Quedaban todavía conversaciones difíciles, resistencias escondidas, reparaciones que exigían más que dinero. Pero algo se había movido. En el taller, con el ruido suave de las agujas al fondo, las mujeres comenzaron a hablar de nuevas formas de organizarse. Hablaron de una biblioteca, de pequeñas clases abiertas, de un lugar donde la memoria se guardara de forma accesible. La idea era ambiciosa y humilde, que la ciudad tuviera al fin un sitio para la memoria que no fuera piedad ni odio, sino una obligación ética. Esa tarde, mientras el mar volvía a susurros lejanos y el cielo limpiaba su cara, Casimira miró a su nieto jugar con el hilo y sonrió. Sabía que su vida no era un triunfo monumental. Sabía también que había plantado una semilla que otros regarían. No celebró la caída de nadie, celebró la posibilidad de que la verdad tuviera un lugar. Y en ese gesto no había ni triunfo ni derrota final, sino la continuidad tranquila de quien aprendió a vivir con la historia a cuestas. La carta que había traído la posibilidad de hablar con la hacienda no fue la última comunicación. Llegaron luego otras, algunas pragmáticas, otras inquisitivas. Una, en particular, traía un nombre que ninguno esperaba: un nieto de don Rodrigo, joven y con las manos aún limpias de la administración antigua, que declaraba haber venido para aprender y para hacerse cargo. Su llegada, anunciada por un criado que había trabajado con la casa por décadas, prometía abrir un capítulo nuevo. Había en la ciudad quienes sospechaban de su intencionalidad y otros que querían probar hasta dónde llegaba la sinceridad. Cuando Esperanza recibió esa noticia, supo que tendría que decidir cómo enfrentar esa novedad, con desconfianza abierta, con cautela vigilante o con la posibilidad de que la verdad obligara al joven a asumir la historia de su apellido. Casimira, por su lado, no dijo más que una cosa: no aceptes el gesto sin que venga acompañado del recuerdo. Que no se nos presente la caridad como reparación. Era una advertencia que sonó certera en el aire del taller. Al caer la noche y cerrar las puertas, la Virgen marcada quedó al resguardo en la pequeña mesa del taller. No era lugar sagrado, pero sí lo era de memoria. A Esperanza le gustaba a veces sentarse frente a ella y repasar en voz baja los nombres que habían registrado la historia. No para revivir el dolor, sino para que las heridas futuras no se hicieran con la facilidad de lo repetido. Casimira la observaba desde la puerta con ternura. Sabía que, de algún modo, la costura que había empezado con sus manos seguiría siendo la forma más concreta de mantener el hilo entre pasado y futuro. Y así, con la promesa de nuevas conversaciones en la hacienda y los fantasmas del pasado aún rondando los umbrales, la ciudad se preparó para un invierno en el que la memoria y la vigilancia caminarían de la mano. Nadie sabía, con certeza, qué vendría después, pero todos comprendían que, si algo había aprendido la comunidad, era a no permitir que las sombras volvieran a hacerse gradas desde donde mirar a otros por encima. El joven llegó una tarde de lluvia fina, con las mangas remangadas como quien no teme ensuciarse las manos y con un rostro que aún no había aprendido a cargar con el peso de un apellido. Lo anunciaron en la puerta de la hacienda. El criado, ya cansado de años, dejó la noticia en la mesa grande donde se firmaban las cosas. Algunos creyeron que era un ardid, otros que una nueva máscara.
Esperanza lo vio primero desde la ventana del taller y notó en sus ojos una mezcla de curiosidad y vergüenza que no se hallaba con facilidad en los herederos. Se presentó bajo la galería y la madera crujió a su paso como si la casa misma tomara nota. No trajo abogados ni ofrecimientos escandalosos. Trajo un cuaderno de hojas limpias, una carta escrita a mano y la intención de escuchar. Dijo que su nombre era Mateo, que era nieto de don Rodrigo y que había venido porque no soportaba ya el rumor que lo había separado de su propia historia. No pidió perdón desde el primer minuto, pidió tiempo y la palabra de los que habían sufrido. Eso fue, para algunos en la sala, más perturbador que una disculpa. La primera conversación fue dura. Se sentaron en una de las salas pequeñas de la hacienda, con la Virgen marcada apoyada en una mesa, señalando, en silencio simple, la posibilidad de cambiar. Casimira estuvo presente, pero dejó que fueran las voces de quien sufrió las que marcaran el ritmo. Hablaron de nombres, de noches en vela, de censos olvidados y de puertas que cerraron, hasta que el frío las reventó. Mateo escuchó sin interrumpir. Su silencio no era pasividad, sino trabajo. ¿Por qué ahora?, le preguntó Esperanza, que aún guardaba la desconfianza como una coraza fina. ¿Por qué no lo hizo antes su familia? Porque antes me enseñaron a mirar hacia otro lado. Porque pensé que mi apellido era una sombra que me protegía, y porque crecí lejos, creyendo que la tierra no retiene voces. Hoy sé que retiene todo. Vengo para aprender, no para limpiar la memoria. Eso bastó para abrir una puerta más estrecha, la de la incertidumbre prudente. No todos aceptaron. Hubo voces que reclamaban reparaciones mayores, cifras que no cabían en una mesa de conversación. Y hubo quienes temían que un gesto de buena voluntad fuera solo un maquillaje. Pero la comunidad, fortalecida por la reciente acción colectiva, ya no quiso aceptar gestos solitarios. Casimira puso su condición con la firmeza de quien ha cosido heridas. Si trae algo, que venga con nombres, que no se confunda caridad con olvido. Mateo aceptó. No tenía un plan de metálico inmediato. Tenía, eso sí, la disposición de buscar en los archivos viejos, de abrir cajones, de preguntar a los enterradores del pueblo, de revisar cartas que nadie había querido leer. Se comprometió a acompañar las búsquedas, a dar la cara en las reuniones y a permitir que la memoria fuera pública, con actos concretos y registros. Fue tarea lenta y a veces humillante. Hubo documentos perdidos, testigos renuentes, palabras que se evaporaban porque nadie las había escrito. Pero también hubo hallazgos, una lista de trabajadores que nunca aparecía en las cuentas, una carta de don Rodrigo donde se ordenaba la vigilancia de las tierras, nombres que antes eran sombras y que ahora volvían a pronunciarse. Las reuniones con la hacienda tomaron la forma de jornadas públicas en las que se escuchaba y se confrontaba. No fue un proceso para la prensa ni para los jueces, fue un rito local de reconocimiento. Se colocaron mesas en la plaza, se llamaron a las familias y se acordó un inventario de recuerdos, fotografías, objetos, testimonios. La Virgen marcada, que había vivido mucho tiempo en la periferia, fue invitada a permanecer en la sala donde se leyeron las declaraciones. Allí, su presencia dejó de ser amuletillo para convertirse en registro. Mateo pidió que se instalara un cuaderno donde quien quisiera pudiera escribir su recuerdo. Pronto el cuaderno se llenó de relatos y nombres, y la ciudad empezó a inventariar su memoria como quien conserva semillas. Mientras tanto, en el taller, la idea de la biblioteca tomó cuerpo. Lo que había sido una conversación se transformó en proyecto, un espacio para coleccionar voces, para enseñar la historia sin resentimiento constructivo ni piedad que escondiera la culpa. Las mujeres del barrio organizaron rifas, tardes de costura y ventas de pan. Los niños limpiaron estantes, los universitarios del pueblo ofrecieron horas para catalogar. Fue una labor humilde pero eficaz. La biblioteca no sería un monumento, sería una herramienta.
Casimira supervisó la confección de estantes y etiquetó con la paciencia de quien ordena nombres para que no se pierdan. La inauguración fue sencilla. No hubo discursos grandilocuentes, hubo lecturas de testimonios, canciones que se habían perdido y la primera lista pública de personas que habían trabajado en la hacienda. Mateo, frente a la puerta, sostuvo la carta que había traído el primer día, escrita con letra temblorosa, y pidió perdón en su propio nombre y en el de quienes callaron por conveniencia. No todos lo aceptaron en la misma medida. El perdón no era un bien que se compra con palabras. Pero fue un paso. La reparación, decidieron, tenía que incluir educación, memoria pública y compromiso para que ningún nombre se volviera a borrar. Casimira, en la fila, se acercó a Mateo. No dijo gracias como quien concluye una transacción. Dijo algo más parecido a una bendición. Cuida que lo que haces sea de la verdad y no de la apariencia. La memoria necesita trabajo y vigilancia. Enseña. Y le entregó la bolsita de tela que siempre llevaba. Dentro, los papeles con nombres de su familia y la nota con aquella consigna que había cosido años antes. Fue un gesto pequeño y definitivo. La vieja artesana pasó un testimonio a manos jóvenes. La biblioteca abrió con un cuarto dedicado a la memoria de la hacienda, fotografías en blanco y negro, herramientas, relatos impresos y la Virgen marcada, ahora alta sobre un pedestal de madera restaurada. Los niños venían a mirar y preguntaban como quien descubre un mapa. Los ancianos se sentaban a contar historias y, por primera vez en generaciones, las voces se cruzaban sin que una anulación preludiara la otra. La ciudad, en pequeña escala, había comenzado a reconciliarse consigo misma. No todo quedó resuelto. Hubo demandas de cuentas públicas aún por dirimirse y habían familias que preferían no mirar. Pero el equilibrio había cambiado. El silencio ya no era la única opción. Casimira vivió los meses siguientes como quien cose hasta terminar la tela. No buscó protagonismos, solo el hilo. Esperanza, que había sabido ser mediadora y guardiana de la Virgen, encontró en la biblioteca su nueva misión: enseñar a los jóvenes a leer la memoria y a que la memoria los leyera a ellos. Mateo se quedó, no como dueño, sino como custodio de una deuda que ahora conocía. En la noche de la primera primavera después de las conversaciones, la ciudad se reunió en la plaza. Encendieron pequeñas lámparas y colocaron, junto a la entrada de la biblioteca, una placa con los nombres que habían sido pronunciados en voz alta. No fue una lista exhaustiva, era simplemente un comienzo público. Casimira, sentada en su sillón, observó desde la ventana y por primera vez en muchos inviernos dejó que la sutura de sus manos se relajara. Había plantado algo y lo vio brotar. Antes de que la noche cerrara su manto, Esperanza fue al taller y sentó a Casimira frente a la Virgen marcada. ¿Crees que bastará?, preguntó en voz baja. Casimira miró las figuras talladas. No buscaban venganza, ni celebraban glorias. Eran testigos. No bastará, respondió con la serenidad de quien ha vivido muchas respuestas incompletas. Pero es lo que debemos hacer para que otros no tengan que empezar de cero. Entonces, con dedos ya lentos, abrió la bolsita y colocó dentro un nuevo papel. Los nombres de todos los que habían trabajado en el proyecto, para que hubieran testigos de la reconstrucción. Al cerrar la tela, pronunció una vez más la frase que la había guiado: no calles, enseña. La ciudad, que había aprendido a no mirar de lado, entendió que la memoria exigía más que monumentos. Requería educación, cuidado y el trabajo cotidiano de contar y escuchar. Y así, entre hilos y voces, la comunidad se dio la mano con su pasado, sin aspirar a borrarlo. Decidió mejor convivir con él de forma honesta. Casimira siguió cosiendo hasta que sus manos no pudieron más, y cuando el taller quedó en silencio, la bolsita permaneció sobre la mesa,
como un legado sencillo. No hubo triunfos absolutos ni derrotas definitivas. Hubo, en cambio, un tejido nuevo, frágil, sostenido por manos distintas, que aprendieron la paciencia de rastrear nombres y la humildad de reparar sin vanagloria. La Virgen marcada dejó de ser solo un objeto legendario y se convirtió en la señal de una ciudad que eligió saber. Y en las noches de viento, cuando la casa crujía y los recuerdos salían de sus cajones, la consigna de Casimira resonaba en la plaza y en la biblioteca, como una pequeña ley que nadie olvidaría: no calles, enseña.